La palabra amistad, latín, ¿no? Es amicizia, viene de la palabra amor, ¿no? Está relacionada con la palabra amor. Ante todo es afecto. ¿Quién no se ha sentido atraído por un amigo? O sea, que es como si todo estuviera fuera de la amistad. Eso es tabú. La amistad es algo inalcanzable, imposible y con mucha pureza. Te exige el darlo todo por tu amigo sin límites, que quizá es un poco peligrosa también, ¿no? Una relación sana es una relación en la que hay límites. Tú no puedes pedirle a un amigo que abandone cosas por ti. Igual que tienes conocidos, ¿no? Tienes también amigos que son eso, pues de pasártelo bien, de compartir algunas cosas concretas, puntuales, y amigos un poco también de cierta conveniencia, ¿no? Cuando tienes un amigo real, no solamente, mira, te enseño todo lo bueno que tengo y todo lo bonito que soy, le muestras tu miseria. Al final me voy a emocionar, ¿eh? Si no respetas que hay dos personas con dos intereses, con dos anhelos diferentes, con personalidades diferentes, con crecimiento diferente, tampoco el amor va a seguir floreciendo. Hola, bienvenidos y bienvenidas al banquete. Hola María Ángeles, ¿qué tal estás? Bien, ¿qué tal? Otro día más aquí. Otro día más en nuestra segunda casa. Hoy tenemos un tema especial para nosotras. Bueno, y tenemos queso, que eso siempre ayuda. Siempre ayuda, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy es un tema que nos... Bueno, tú decías que éramos juez y parte, ¿no? Somos juez y parte. Así que vamos a poner un poquito de carne en el asador. Sí, algo de salseo, porque el tema es la amistad, ¿no? Claro. Nosotras que tenemos una amistad larga, densa, compleja, bonita, alegre. Pero bueno, vamos a hablar un poco del tema. Sí. Y nada, encantadas otra vez de estar aquí, ¿no? Por supuesto, siempre. Bueno, María Ángeles, eres tú la que nos traes la pieza hoy, así que sí. Cuéntame. Traigo la pieza y además es que quería... Claro, la amistad femenina ha sido un tema bastante denostado a lo largo del pensamiento, ¿no? De hecho, hay autores que han llegado a decir que no era posible la amistad entre mujeres, ¿no? Y de hecho es un tema bastante actual, ¿no? Con todo lo que se habla de la sororidad, ¿no? En los últimos tiempos. Lo tocaremos, pero bueno, con esa idea quería hacer un guiño a tres autoras, sobre todo una, que es la filósofa que nos va a acompañar hoy, que es Simone Weil, y luego dos libros de la literatura más contemporánea, más de ahora, donde aterrizaremos a lo mejor las ideas de Simone Weil a cuestiones más anecdóticas, más reales, ¿no? Del día a día, ¿no? Del día a día, sí. Y bueno, Simone Weil está muy de moda. De hecho, Rosalía hasta ha nombrado alguna frase de ella por su nuevo disco. Es trending topic, ¿no? Es ahora... trending topic, Simone Weil, sí. Bueno, y es que además era una filósofa, pensadora, mística, la quiero presentar un poquito, activista política también, ¿no? De hecho, ella tras estudiar filosofía y literatura clásica, ejerció como docente, pronto comenzó a desarrollar su escritura a través de varios ensayos, pero lo curioso es que también ella se definía como pacifista radical, firmemente comprometida con la causa obrera y trabajó en el campo y en las fábricas para ver un poco lo que se cocía allí, incluso participó en la Guerra Civil Española, integrando en la columna de Urruti, y también en la Segunda Guerra Mundial se unió a la resistencia francesa. O sea que vemos que es una pensadora comprometida y que parece que, aunque está muy en lo místico, también está muy en la realidad. Eso me gusta bastante, ¿no? De Simone Weil. Voy a leer unos fragmentos sobre la amistad en este pequeño librito que compendia algunas de sus reflexiones precisamente sobre esto. Vamos a empezar con algo así como: la amistad es el milagro en el que un ser humano acepta mirar con distancia y sin acercamiento alguno al ser que le es necesario como alimento. En esta primera frase vemos varias cosas. Vemos milagro, dice la amistad es un milagro, ella habla muchas veces de esto, ¿no? Es un milagro, es una contingencia, es algo inusual, algo difícil, ¿no? También algo, una armonía que sucede de pronto, porque hay dos cosas que a ella le parece que hay intención en ellas, ¿no? Por una parte, la necesidad del otro, o sea, los seres humanos buscamos al otro, a la alteridad, a lo diferente, porque lo necesitamos para completarnos, para pasar del no ser al ser, como diría también Platón. Platón en el banquete también hace estos guiños, ¿no? A la amistad, a esa búsqueda del bien, ¿no? Que en el fondo es la amistad, y también Weil estaría de acuerdo con ello. Entonces tenemos una necesidad de compartir, de convivir con el otro, del que el otro nos complete en cierta manera. Pero a la vez también Simone Weil nos insiste, y ahora voy a leer algo que tiene mucho que ver con eso, nos insiste en que la amistad tiene que ver con el respeto al ser del otro. Lo necesitamos, pero respetamos su libre disposición, dice ella, su voluntad, su libre albedrío, ¿no? Su derecho a ser y ejercer y pensar como quiere. De hecho, por ejemplo, sobre esto, ¿no? Dice Weil: cuando un ser humano está vinculado a otro por un afecto que contiene en algún grado la necesidad, no es posible que desee la conservación de la libre disposición al mismo tiempo en sí y en el otro. Es imposible
en virtud de los mecanismos de la naturaleza, pero posible por la intervención milagrosa de lo sobrenatural. Este milagro es la amistad. Para aclararlo más, la amistad se ensucia si entre medias se encuentra, aunque fuera un instante, con la necesidad, ¿no? Ella está todo el rato hablando de que la amistad pura, ese milagro, eso que estamos diciendo que es un milagro, la amistad pura solo se produce cuando de alguna manera, aunque sientas ese hambre, lo decíamos al principio, esa necesidad del otro, ¿no? Decía, como alimento, ese otro que es tu alimento, aunque esté eso, somos capaces de establecer cierta distancia que nos permite respetar en el otro lo que él quiere ser y lo que él quiere hacer. Vale. Y que a su vez también se nos respeta a nosotros, por supuesto, es recíproco, esa libre disposición, eso hacer lo que queremos. Porque fíjate lo que dice, ¿no? Y para aclarar también un poquito más, dice, el simple hecho de participar del punto de vista del ser amado, el ser amado aquí se refiere al ser amistado, quiero decir al amigo también, ¿no? Se puede referir también a esto. El simple hecho de participar del punto de vista del ser amado por un placer de pensamiento o el hecho de desear una concordancia de opiniones en la amistad es un atentado contra la pureza de la amistad y al mismo tiempo contra la integridad intelectual. Es bastante frecuente, y así de extraña es la amistad pura. Es bastante frecuente que se dé que tú quieras tener afinidad con un amigo, que quieras compartir opiniones, que quieras que sea parecido a ti en cierta situación, ¿no? Que le necesites a veces, que desees agradarle. Todo esto es normal, pasa. Bale habla de esto, pero ella dice que eso de alguna manera está impidiendo la amistad pura y que aunque existe esa tensión de necesitar al otro, solo se produce la amistad entonces cuando en esa necesidad también hay algo de respeto del libre albedrío, la libre disposición de cada persona. O sea, que vemos un poco ese conflicto, yo creo que eso es muy humano, ¿no? El amor romántico también tiene mucho que ver con la posesión del otro, que todos sabemos que de alguna manera también impide el amor en un punto. O sea, que siempre hay esa tensión de quieres al otro y quieres que sea tuyo y quieres compartir con él, ¿no? Y quieres fundirte en uno, pero sabes que si no respetas los dos que sois, si no respetas que hay dos personas con dos intereses, con dos anhelos diferentes, con personalidades diferentes, con crecimiento diferente, tampoco el amor va a seguir floreciendo. Esto es un poco esa tensión que expresa Bale. Y bueno, simplemente por aterrizar en un par de ideas así, como en la realidad, ¿no? Como este libro, por ejemplo, de Raquel Congosto, amiga mía, en la literatura, ¿no? Este libro va de un duelo, de una ruptura de una amistad entre dos mujeres. Y ella nos dice, son como el plátano y el ratón inalámbrico en el frutero. Se huelen las carencias mutuamente y las combaten con habilidades complementarias. O eso es lo que piensa Celia cuando trata de explicarse la intensidad de su relación, como si el dolor al que tuvieron que sobrevivir de niñas hubiera escarbado sus cuerpos por dentro, dejando un hueco con la talla exacta de la otra. ¿No? Aquí vemos esa necesidad del otro, esa complementariedad cuando tus carencias te hacen unirte a alguien, ¿no? Y en un momento en que una de las amigas pasa un momento difícil, ¿no? Donde tiene una especie de depresión, una de ellas dice, te quedabas tumbada en este mismo sofá mientras yo mantenía el nosotras, ¿no? Como esos momentos en los que el otro, esta es una amistad y hay momentos en los que tu amiga, tu amigo no está ahí, está mal, en una época complicada y tú mantienes el nosotras, ¿no? Ese momento, ¿no? O como, por ejemplo, en Panza de burro, de Andrea Abreu, que es un libro súper interesante porque nos pone de frente a dos niñas canarias, ¿no? De Tenerife, del norte de Tenerife, en una zona muy rural, con pocos recursos, una vida muy salvaje, ¿no? Y muy genuina, con todas esas dificultades, ¿no? Y mucha crudeza, ¿no? En lo que ella cuenta. Lingüísticamente, además, es un libro bastante peculiar porque utiliza el lenguaje como si fuera hablado con todas las incorrecciones, ¿no? Que puedes cometer en el lenguaje hablado, pues ella lo plasma con el lenguaje hablado, además en Canarias, ¿no? Como se habla allí, ¿no? Ella lo plasma sin pudor aquí y eso es una de las características del libro, ¿no? Y no, pues simplemente aquí vemos otra cosa muy de la amistad, ¿no? Que es la envidia, ¿no? ¿Quién no ha sentido envidia en las amistades, ¿no? Ahora lo hablamos. Y ella habla de su amiga, dice, me gustaban sus ojos y tantas otras cosas. La envidiaba por cómo le hablaba a la gente grande. Era capaz de interrumpir las conversaciones y decir no. La envidiaba por sus tetitas redondas y blanditas como una gomita con azuquita blanca, que a ella no le gustaban. Y porque tuviese la regla y porque tuviese pelos en el pepe. Y Sora tenía un monte de pelo negro, tieso y picudo, como el césped falso de las casas rurales. La envidiaba por su tarjeta de juegos para la Game Boy, que le pirateó un primo segundo suyo que era informático y vivía en Santa Cruz. La envidiaba porque la tarjeta tenía el juego de Hamtaro, y a mí me encantaba el juego de Hamtaro. Bueno, y ahí, por dejarlo así... Qué chulo. Cositas, sí, muy interesante, ¿eh? Bueno, entonces, claro, esto nos lleva a la pregunta de hoy. Raquel y yo pensábamos un poco en esta tensión también, y esta tensión nos llevaba a, claro, al final la amistad
debe ser pura para ser verdadera. ¿Debemos buscar esta pureza? Pues es un tema que esto ha hecho correr ríos de tinta, ¿no? El tema de la pureza, de qué pasa cuando surgen, ¿no?, estas otras emociones. Es muy interesante, ¿no?, porque yo creo que también ha ido cambiando a lo largo de las épocas, pero no sé qué te parece a ti, si esto lo podríamos ligar un poco a esta visión que ha tenido tradicionalmente la filosofía occidental, de dividir y de polarizar, por una parte, el reino de lo natural sometido a una serie de necesidades, al cuerpo, a la familia, ¿no? Por ejemplo, la familia pertenece al reino de la naturaleza y de la necesidad. Las relaciones que se establecen entre padres y hijos están determinadas por la necesidad entre unos y otros. No te cuento ya el mundo de la polis o del trabajo, ¿no? Todos esos son ámbitos que de alguna manera buscan satisfacer o cubrir una necesidad. Y de repente tenemos el mundo de la amistad, ¿no? El mundo de la amistad que se lo vincula a la pureza, porque no necesitas a tu amigo, en el sentido de que no lo necesitas para satisfacer tus necesidades sexuales, ni tu alimentación, ni para trabajar, no lo necesitas para nada. Entonces yo me pregunto hasta qué punto la filosofía no vuelve a caer en el terreno de la amistad en esta dualidad, lo que hace que desvirtúe o haga tan espiritual la amistad que cuando nos encontramos con los problemas típicos que se pueden dar en una relación entre dos seres humanos que son diferentes, no nos encontremos con, esto ya no es amistad. Entonces, no mola, si surge la envidia, claro, si surge la envidia, si surge que esta persona piensa algo totalmente diferente en política y yo me quedo, y entonces podemos seguir siendo amigos. Entonces, no sé, escuchando, ¿no?, lo de Simone Weil, me sonaba un poquito este eco de fondo, no sé qué te parece a ti. Esta dualidad que se hacía así, o sea, estaba pensando en que la amistad se queda en un lugar de no lugar, porque claro, al final, al dejarla tan en el etéreo, en una especie de imposibilidad casi, o en una exigencia muy grande, al separarla de lo humano, también se queda en un lugar que, claro, no me extraña también que Simone Weil, incluso admitiendo que ella admite esa tensión, pero en el fondo también está hablando de lo místico, lo sagrado, lo oculto, porque claro. La está elevando a un lugar con una exigencia muy etérea, muy compleja, ¿no? Por ejemplo, no hemos hablado de la envidia, ¿no? Hemos hablado de las ideas, ¿no? De tener ideas diferentes. Pero fíjate, en el libro de Andrea Abreu sale una amiga con la que, bueno, hasta llegan a masturbarse juntas. Quiero decir, hay como, bueno, una exploración de la sexualidad, ¿no? Porque son niñas todavía, ¿no? O sea, casi que adolescentes, ¿no? Pero bueno, también, ¿quién nos ha sentido atraído por un amigo? O sea, que es como si todo estuviera fuera de la amistad. Eso es tabú. Esto es tabú, totalmente. Gran tabú de la amistad. Gran tabú. Ahora podemos hablar de esto. Pero claro, hay muchos temas, por ejemplo, bueno, y luego en el libro de amiga mía, por ejemplo, otra cosa que se comenta, que también la quiero meter, que es el tema de la economía. O sea, quiero decir, en la vida real, cuando tú compartes tiempo y espacio con una persona, con una amiga, con un amigo, puedes llegar a convivir, puedes llegar a compartir situaciones, a hacer proyectos. De hecho, ellas tienen un proyecto que acaba mal, por cierto, espero que no pase como el nuestro. No. Tienen un proyecto que comparten con todo lo que implica esto, ¿no? Claro. Donde hay dinero de por medio, hay exigencias, comparación a nivel intelectual o de capacidades o de esfuerzo, o sea, de horas de trabajo que uno puede echar, de diferentes ritmos. Formas de enfrentarse a un proyecto y a un trabajo, ¿no? Porque eso también son modos de ver diferentes. Y todo eso está en la amistad. O sea, que realmente no... O sea, no sé si me preguntaría por qué crees que en las ideas filosóficas de, bueno, algunas de las que hemos comentado, Platón, por ejemplo, también, y Simone Weil, y bueno, y luego hay otros que a lo mejor... Pero me suscita curiosidad al pensar, ¿por qué crees que la amistad ha sido elevada a ese lugar? ¿Por qué crees que se ha perpetuado esa dualidad entre la necesidad y lo carnal humano o necesidad más de lo práctico, ¿no? Quizá en un punto determinado, porque tú hablabas de la familia, hablabas de la polis, como de cosas muy prácticas, necesarias, y luego la amistad está como en un lugar que, no sé, sagrado. Sí. Me da la sensación de que tiene que ver con una visión muy arraigada de nosotros, de no vernos en realidad como somos y de aspirar, que tiene algo bueno, a ver. Esto no es totalmente negativo. Tiene algo bueno en el sentido de que tú siempre
aspiras hacia algo mejor, hacia un ideal. Y esto nos eleva de alguna manera. Es muy platónico esto. Sí, no hay que echarlo por tierra totalmente. Lo que me parece que es más interesante en este momento y que la narrativa lo está haciendo es quizás ver ese otro lado, porque ese otro lado es importante y no tenemos por qué negarnos a ello, ¿no? Y que, si lo piensas bien, hasta cierto punto nos hace más reales, porque toda esa mezcla de sentimientos extraños que al mismo tiempo nos repelen un poco de nosotros mismos. A nadie le gusta sentir envidia, ¿no? Es como un sentimiento y menos que no de tu aceptas. amigo. Es que ese es el tema, ¿no? O sea, yo creo que el tema es ese, ¿no? De hecho, cuando hablábamos un poco, cuando surgió este tema, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que hablábamos un poco pues del ego, de la comparación, de la envidia, ¿no? Sí. De cómo eso, existiendo en la realidad, y bien señalas que efectivamente la narrativa de hoy lo recoge, y lo recoge precisamente haciendo una reivindicación, yo creo también. Sí. O sea, hay una cierta... Igual que en las relaciones amorosas, ¿no? En los últimos años se describen en la literatura de una manera más real, cosas que en otros momentos de la historia no se ha hecho. Sí. Yo creo que hoy hay una reivindicación, incluso además te diría de a la amistad entre mujeres, de exponerla, de escribirla, hablar de ella, escudriñarla, ¿no? Como saber qué hay ahí, incluso sacar lo que no es tan bonito, ¿no? Lo que aparentemente no es tan cómodo, no ha sido tan agradable, ¿no? Claro. Y por eso nos encontramos delante de gente que está hablando de la envidia entre las amigas y que eso no impide la amistad, porque yo creo que lo feo, que lo que nos pasa a veces es, primero por ese ideal, cuando hemos sentido envidia, además yo lo confieso, o sea, yo con mis 20, cuando sentía envidia por una amiga me sentía muy mal y nunca lo podía expresar y era algo es como... una emoción que no es muy aceptada. Totalmente, y aún así, aunque ahora también te dé vergüenza, a todos nos da vergüenza, nos sigue dando vergüenza, pero ahora sí que entiendo que es algo normal. O sea, lo ubico más y me lo perdono más, digo, bueno, ¿no? O sea, pues hay momentos, hay cosas que te generan envidia, es un sentimiento humano y además, cuando lo tengo por una amiga, pues bueno, ¿no? Y a la vez hay una dualidad porque te alegras también por la amiga y te gusta valorar y admirar eso en tu amiga. O sea, por eso es complicado el sentimiento también, ¿no? Porque no es un sentimiento único, es complejo. Sí, hay todo un matiz y realmente quizás esto es el ámbito de la amistad, ¿no? Es que hay toda una riqueza de matices respecto a lo que sientes hacia tu amigo o hacia tu amiga, que es lo que la hace real, no ideal, sino real. A mí me gustaría mencionarte una cosa que leí hace poco, un poco tocando con el tema de la necesidad, pero le han dado un poco la vuelta. Y es de un filósofo catalán que se llama Joan Carles Melic, que él habla sobre la fragilidad y liga la ética a la fragilidad y a la vulnerabilidad. En otro capítulo estuvimos hablando de la vulnerabilidad. Entonces él dice, en realidad la condición humana es ser vulnerable y estar sometido a la intemperie, ¿no?, de la existencia. Y entonces nosotras dijimos en ese momento, citando a Hannah Arendt, que había varios espacios. El ser humano pertenece a varios espacios. Está el espacio público, el espacio privado y el íntimo. El íntimo, que en aquel momento dijimos, está relacionado con nuestros pensamientos, nuestro mundo interior. Pero Melic dice, lo íntimo se encuentra en el espacio de encuentro, valga la redundancia, entre dos personas, dos y no tres. Dice, lo íntimo es el espacio entre dos, cuando la vulnerabilidad de una persona se abre a la vulnerabilidad de la otra. Dice, esto puede pasar. Aquí es que le estamos dando un giro, porque ya no estamos hablando de necesidad, sino estamos hablando de vulnerabilidad. Claro, y la vulnerabilidad nos lleva también a esos sentimientos que podríamos describir como oscuros, pero no tienen por qué ser negativos, sino a esa parte de nosotros que también existe. Y entonces dice algo, sin embargo, que me parece súper bonito. Dice algo así como, nunca somos tan vulnerables como cuando amamos y al mismo tiempo nunca estamos tan protegidos de la vulnerabilidad como cuando amamos. Entonces, ese también es el espacio de la amistad. O sea, nosotros nos abrimos al otro, pero abrirse significa no solamente, mira, te enseño todo lo bueno que tengo y todo lo bonito que soy. Significa cuando tienes un amigo real, le muestras tus miserias. Al final que me voy a emocionar, ¿eh?
Vamos a salir aquí. Sí, sí, sí. Tu amigo te ve en tus momentos más duros, en cuando tocas fondo, y tu amigo está ahí y también es testigo de todo eso que eres. Y eso no se lo enseñas a cualquiera. Eso, muy pocas personas en la vida de alguien pueden observar eso. Y entonces, bueno, pues ahí estamos en el terreno de lo real, ¿no? Bueno, qué bonito esto, ¿no? Me ha emocionado mucho porque efectivamente es así. Yo creo que todo el mundo lo puede sentir así. Creo que es algo universal. Que de hecho también Bale habla de la universalidad de la amistad, ¿no? Claro. Como ese sentimiento universal, que ahora mismo tú lo que ha dicho Raquel, lo compartimos todos. Sí. O sea, no es algo que todo el mundo, si ha sido... Se ha tenido la suerte de tener un amigo o se ha enamorado alguna vez también, ¿no? Porque se da en el amor, entre claro. Amistad en el amor. Fíjate, me ha llevado, esa reflexión tan bonita me ha llevado a otro lugar similar, pero un lugar más fronterizo, ¿no? Y es que, claro, tú estás hablando de una amistad consolidada, hecha, trabajada a lo largo de años, ¿no? Sí. O sea, o incluso aunque no sea muy larga, ¿no? Porque entiendo que también a veces se da la amistad, ¿no? De esa forma en menos tiempo, pero una amistad profunda. Quizá esa la amistad pura, aunque la pura no la entenderíamos en el sentido de fuera de la necesidad, sino limpia de toda, sino la entenderíamos de una manera como real, auténtica, ¿no? Quizá en esta redefinición. Pero yo estoy pensando en los procesos, en amistar, en el proceso, ¿no? No todas nuestras amistades llegan a eso, o no todas las amistades que tenemos son de esa forma, ¿no? Me viene ahora mismo la distinción de Aristóteles, ¿no? De los tipos de amistad, que hay amistades por utilidad, ¿no? Pues una persona que te conviene o que que cumple una necesidad, ¿no? Claro. En este caso sería amistad por placer, que tiene que ver con pasártelo bien, ¿no? Con disfrutar, con compartir algo que te divierte, ¿no? Pasar el rato también, hay gente que habla de las amistades de este tipo mucho cuando somos jóvenes, ¿no? Que salimos, hacemos planes, pues... Y la amistad de la virtud, ¿no? Que es la amistad quizá un poco la que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Pero sobre todo o sea, a pesar de estas diferencias de la amistad y pensar en eso en situaciones reales, ¿no? Que nos movemos en un mundo donde hay gente que son colegas de trabajo, hay otros que son colegas de trabajo pero con un puntito más, hay gente que estás haciéndote amigo de ellos, ¿no? Que todavía no estás en ese punto de compartir la vulnerabilidad, pero que te gustaría y tienes la atracción, porque yo siempre pienso que la amistad necesita atracción. O sea, no hablo en el sentido sexual completamente, o sea, puede haberlo también, pero no completamente. No completamente, pero sí que hay una cosa que tiene que atraerte de la persona. Pero estaba pensando en cuando estás desarrollando una amistad con una persona y todavía no estás en el punto de toda la vulnerabilidad, donde puedes mostrar donde estás en la intimidad y puedes mostrar toda la vulnerabilidad. Creo que ahí se producen muchos choques, porque es un momento en el que tú estás y hay un deseo, hay una atracción, hay un deseo de mostrar una vulnerabilidad. Vale. Pero también hay normalmente el ego de protección ante el otro te sale. Y también pasa en la amistad profunda y pasa en las amistades que vamos construyendo. Te relacionas con un amigo, estás hablando de un tema, le cuentas una cosa personal y hay un punto en el que esa persona a lo mejor incluso, pues eso, estás abriendo tu corazón, le estás contando algo personal, pero de pronto sientes un juicio en esa persona, que es humano, muy humano, ¿eh? Sí, sí, sí. Juzgar es algo humano, ¿no? Sí. Y a lo mejor el que está juzgando tampoco lo quiere estar haciendo, pero lo está haciendo. Sí. Y entonces tú sientes el juicio y tú estás abriéndote en canal y claro, eso te cae como una puñalada, rechazo, y hay un rechazo a eso y es un no. Sí. Y claro, eso en un proceso puede incluso bloquear el proceso. Claro. O si es una amistad profunda, a lo mejor hay un pequeño momento y luego se subsana. Pero también en el libro, por ejemplo, de amiga mía, hablan de lo no dicho, de que lo no dicho luego les lleva a la ruptura. Claro, ¿sabes? Sí, de la acumulación, ¿no? de no dichos, que al final va separando, y cuando ya lo vas a decir es que hay tantas cosas acumuladas que no hay por dónde coger, ¿no? Eso me hace pensar en otro libro, concretamente este de Cicerón. Nos vamos lejos, ¿eh? Cicerón escribe con una especie de tratado sobre la amistad, pero muy real. O sea, él habla de problemas... como sí, pues que... mira, eso es curioso para lo que estábamos hablando, ¿no? Más de lo más clásico, ¿no? Sí, sí, sí. No, es verdad, eso rompe un poco, porque él habla de pues cuando a un amigo le dan un cargo y pues tú estás, ¿no? Son cosas que pueden distanciar. Claro. Y entonces, respecto a ese tema, dice, lo que pasa con la amistad, el verdadero problema de la amistad... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, yo también lo leí así. Es muy interesante. Y dice,
todos los hombres saben cada una de las ovejas y de las cabras que tienen, ¿no? Pero no conocen a sus amigos en realidad, ¿no? Entonces dice, es que le damos nuestra amistad a personas a las que de alguna manera no conocemos del todo. Y él dice una cosa muy interesante. Dice precisamente lo que estabas diciendo tú un poco. Hay un periodo de prueba. Él propone que le demos a los amigos, a nuestros potenciales amigos íntimos, un periodo de prueba, porque igual puede ser que nos demos cuenta en ese periodo que no es realmente esa persona a la que nosotros nos podemos abrir del todo. Y aquí hay algo interesante, porque enlazando un poco con lo de Aristóteles también, porque tú dices, vale, no hace falta que uno sea el amigo del alma y súper íntimo, puedes tener otro tipo de relaciones, ¿no? Pero él habla más de cuando tenemos una vista íntima, profunda, verdadera. Eso no se da todos los días, ni se da con cualquier persona. Y entonces, casi es un milagro, esto como decía Bale, ¿no? Totalmente, es un milagro. Dice, entonces, muchos de los problemas que tenemos con los amigos es que en realidad no nos hemos puesto a saber si congeniamos, ¿no? Es un poco como las relaciones de pareja. Totalmente, sí, del ensayo y error, ¿no? Sí. Periodo de prueba, ¿no? Sí, sí. Que no es tan descabellado, no. ¿verdad? No sé qué piensas tú de... Bueno, yo soy conservadora en las amistades, vale. Soy una persona, puedo confesarlo. O sea, quiero decir, conservadora quiere decir que necesito tiempo. Ah, vale. No, pues yo eso le llamo conservadora. Ah, vale, vale. ¿Qué quieres decir? Yo le llamo conservadora a ser una persona que no se hace amiga fácilmente de la gente. Vale. Que necesito tiempo, necesito ese ensayo y error, necesito ver cómo fluimos, necesito que haya atracción, o sea, que haya algo que me llame de esa persona y necesito comprobar si puedo estar en intimidad, si puedo mostrar la vulnerabilidad. Para mí, si quiero tener un amigo profundo. Claro. Estamos hablando de la amistad profunda. Por supuesto que tengo amigos de placer y de utilidad, ¿no? En el sentido aristotélico, y también está muy bien. No lo rechazamos, ¿verdad? En principio, vale. No, yo no lo rechazaría. Yo creo que también en la vida, ¿no? Igual que tienes conocidos, ¿no? Tienes también amigos que son eso, pues de pasártelo bien, de compartir algunas cosas concretas, puntuales. Y amigos un poco también de cierta conveniencia, ¿no? Sí. Que son un poco, en el mundo profesional se da mucho esto, ¿no? Bueno, gente que te ayuda en ciertas circunstancias y tú le ayudas también, pero tampoco dirías que es la persona a la que llamas para tomarte un café cuando te pasa algo malo, ¿no? Claramente. Por ejemplo, ¿no? Un drama fuerte, ¿no? Pero sí, a mí el periodo de prueba me gusta, claro, es un poco, oye, en el fondo también pienso que, a ver, hay una cosa que me chirría, aunque me gusta, pero me chirría la parte de la exigencia, ¿no? Porque me lleva de nuevo a ¿qué estamos valorando en el periodo de prueba? ¿Estamos valorando la pureza otra vez? O sea, volvemos, o sea, creo que en el fondo hay un imaginario, ¿no? Y por eso esta pregunta está sobre la mesa, porque sí que todos participamos de un imaginario donde la amistad está en un lugar muy alto. Vale. Igual que el amor, te diría también, ¿no? El amor de pareja también está en un lugar muy alto, ¿no? Aunque... Bueno, ese es otro tema, ¿no? No quiero meterme ahí porque no es el tema de hoy. Eso será para otro... Aunque venga de rojo, no es el tema de Leros. Pero esa exigencia elevada de algo especial, ¿no? Sagrado incluso, la tenemos ahí. Y ese periodo de prueba, aunque me parece lógico y humano también y realista, ¿no? En cuanto a ver cómo puedo tener esa intimidad con el otro, en el fondo yo creo que también bebe un poco de una exigencia grande. Y bueno, sí, dime, matiza eso, sí. Sí, me gustaría matizarlo porque es verdad que, dicho así, parece un poco una exigencia. Pero él dice algo que antes de llegar al tema de, digamos, el periodo de prueba, ¿verdad? Es como lo he llamado yo. Sí. Dice, la amistad es sobre todo tres cosas. A ver. Afecto, dice, es amor. O sea, la palabra amistad en latín, ¿no? Es amicizia, viene de la palabra amor, ¿no? Está relacionada con la palabra amor. Ante todo es afecto. Después dice que es buena voluntad. Bueno, y después dice que sea como una congenialidad, ¿no? Entre pensamientos y gustos, ¿no? Pero me gusta eso de buena voluntad porque él no lo explica mucho. Pero yo lo entiendo por el lado de que tú, hacia tu amigo, tienes muy buena voluntad. O sea, tú entiendes quién es esa persona, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus cosillas, ¿no? Y tienes como una percepción de, ok, es que es un poco así. Y haces un poquito la vista gorda. En el sentido que hay algo de eso, no necesariamente periodo de prueba para saber si esta persona cumple los estándares, si esta persona y yo podemos congeniar y yo puedo abrir mi vulnerabilidad al otro
y saber que va a ser acogida. Y si el otro puede abrirse a mí, y yo la voy a poder acoger, ¿eh? Porque también estos son... Claro. Claro, es que aquí por una parte hay una buena intención, pero por otra Una parte hay buena una predisposición. Claro, pero por otra parte hay una... Yo reconozco que en mi vida he tenido situaciones en las que he tenido buena voluntad hacia otra persona y otra persona creo que la ha tenido hacia mí, pero no hemos podido. Ya. O sea, no ha habido... Feeling. No feeling, porque feeling había. Era una cuestión más de... Yo creo que acoger la vulnerabilidad del otro también requiere que uno tenga un molde que le permita acoger esa vulnerabilidad del otro particular. Lo que quiero decir es que, igual que en el amor a veces pasa que te atrae una persona y congenias con esa persona y no con otra, aunque puede haber muchas con las que congenies, pero no con todas, ¿no? Sí, ¿no? En la amistad también pasa que a veces lo intentas y puede ser que haya algo que no encaje, aunque haya un afecto, una intención, una buena voluntad, una buena predisposición. ¿Y no sé qué es lo que no encaja, porque no es una cuestión solo, y aquí, claro, creo que es importante, yo aclararía que para mí no es una cuestión de que tenemos que pensar lo mismo, tenemos que, ¿no? O sea, no hablo, por ejemplo, incluso de lo que Bale está hablando, ¿no? De no tiene que haber una uniformidad, ¿no? Que te fusione en uno, ¿no? Porque Bale habla mucho de esto, ¿no? De esa uniformidad, claro, es un poco más posesiva, tiene que ver con otras cosas, no esa uniformidad no es real en la amistad, de hecho esa distancia, a mí en el fondo hay una cosa de Bale que me gusta, que es esa distancia con el otro, pero la distancia entendida como respeto al otro, ¿sabes? No distancia en el afecto, sino distancia en el que quieres que el otro sea. Claro. Como a un hijo, ¿sabes? Claro. Como quieres que tu hijo sea, que no esté solo aquí contigo, sino que sea, que se exprese, ¿no? Y de ahí también entra lo que tú estás diciendo. Y le miras con cariño sus defectos, sus debilidades, sus vulnerabilidades, ¿no? Lo miras con amor. Lo respetas en lo que tiene característico propio, ¿no? Claro. Incluso a veces esas cosas que tienen propias te pueden hacer daño, ¿eh? Sí. Que esto es lo que estamos diciendo. Este lugar complicado, ¿no? Yo la verdad es que les recomiendo a todo el mundo que lea ¿Cuál de todos? El de Cicerón. El de Cicerón. Que lo lea porque de verdad es muy práctico a la hora de poner las cosas. Bueno, es que y dice una cosa, esos filósofos son muy claros. Dice una cosa que respecto a ese tema es que hay algunas leyes de la amistad. Y una de las leyes es, hay cosas que tú no le puedes pedir a tu amigo y hay cosas que tú no le puedes dar a tu amigo. Hay límites en la amistad, hay límites, ¿no? Y eso es un temazo. Como en todas las relaciones iba a decir, ¿no? Claro. O sea, en todas las relaciones hay límites. Al final es interesante porque efectivamente la amistad no está en una isla separada de la realidad, ¿no? No. Y estamos viendo que la amistad tiene un montón de sentimientos muy humanos que atraviesan la amistad siempre, ¿no? Que no entendemos esa amistad ideal. En el fondo hay un ideal que siempre nos guía, ¿no? Como tú decías, porque uno intenta, ¿no? Pues uno dice, bueno, ¿cuál es el ideal, ¿no? Incluso ese imaginario, ese relato de la amistad más encumbrada en un lugar puro, ¿no? También influye, ¿no? Pero estamos viendo que la amistad, claro, está atravesada por un montón de sentimientos humanos que son extendidos y normales, ¿no? Y estás hablando, claro, de los límites, ¿no? Igual que cualquier relación, también de relación de pareja, ¿no? Hay unos límites, ¿no? Claro. Tú puedes pedir a tu amigo, hemos dicho a lo mejor que puedes pedirle afecto, obviamente, puedes pedirle buena disposición, ¿no? Buena predisposición, puedes pedirle tener una intimidad con él, en el sentido este de amigo profundo, ¿no? Que estamos diciendo, pues puedes confiar en que esa persona te dé ese espacio de intimidad, donde puedas mostrar tu vulnerabilidad, pero claro, ¿y qué dice Cicerón de qué no, vamos a ver, no sé, me encantaría saber qué no puedes pedirle a un amigo? ¿Te acuerdas de alguna cosa de las que...? Sí, porque él enlaza mucho, un poco como Aristóteles, ¿no? El tema... Bueno, es un legislador romano, entonces dice que la amistad se da entre las personas buenas y que se da también como una admiración por la virtud del otro. Entonces dice, tú no puedes pedirle a un amigo que haga el mal por ti, eso, y tú no puedes hacer el mal porque te lo pida un amigo. Y después no puedes intentar por estar con él, porque necesites tanto, necesitar en el sentido porque te plazca tanto su compañía, que abandone cosas por ti. Eso hay unos límites, ¿no? Que no se deben sobrepasar porque en el fondo ya no estás generando el bien del otro, ¿no? También hay una cierta
pues un respeto, ¿no? Por la individualidad del otro y la propia. Bueno, aquí estamos. Claro. En Bale otra vez. Pero fíjate, quiero bajarlo mucho a la realidad. Estaba pensando mucho en la gente joven. Y estaba pensando mucho en programas como La Isla de las Tentaciones o programas similares. O sea, programas donde el amor, ¿no? Pero la amistad también, porque ahí también se habla de la amistad. No sé si sabes qué programa es este, pero es un programa en el que básicamente la gente van unas parejas y las mujeres van a un sitio, a una casa, y los hombres van a otra, ¿no? Y son pareja entre sí, ¿no? Sí. Pero bueno, las mujeres van a estar rodeados de chicos que les van a tentar y los hombres van a estar rodeados de chicas que les van a tentar, ¿no? Y claro, también entre las chicas y entre los chicos se da también relaciones de amistad, no solo de ligoteo, ¿no? Obviamente. Y entonces me parece interesante cómo se presenta la amistad hoy día. ¿Qué imágenes en redes sociales también? Ponía ese ejemplo como un reality de estos que puede haber, ¿no? Como cualquier reality de estos así un poco Gran Hermano y cosas de estas, ¿no? Sí. Donde efectivamente muchas veces la amistad que se nos vende y que se nos vende en redes sociales es lo hago todo por mi amigo. ¿Qué quiere decir? Que si tu amigo te pide mentir en una situación, que es lo que Cicerón diría, no. Sí. Lo hago todo, dejo cualquier cosa, ¿no? Pues si mi amigo me pide, yo qué sé, que estoy pasando poco tiempo con él porque estoy dedicando mucho a una cosa que me gusta, bueno, estoy pasando poco tiempo con él, pues lo importante es mi amigo, con lo cual voy a ceder, ¿no? Entonces, claro, esas amistades que a ver, a ciertas edades, ¿no? Creo que todos hemos un poco transitado lugares con los amigos más pasionales, donde hemos cedido mucho por el otro, estábamos explorando ¿no? Muy fusión, sí, de hecho, por ejemplo, en el libro de Panza de Burro, lo que se ve es una amistad, un clásico amistad entre dos niñas que he dicho, sí, que una es la que lleva la voz cantante, es la que dirige, ¿no? Pues hacemos esto, y la otra va siguiendo, que también está un poco medio enamorada, ¿no? Porque está todavía explorando qué quiere decir eso en su vida, pero es la que sigue, ¿no? A la zaga un poco, ¿no? Y esto es un clásico, ¿no? Esas duplas de amistad donde hay una que es la líder, ¿no? Y la otra va ahí y tal. Y hay una complementariedad, ¿no? Sí, pero también una cierta fusión, ¿no? Donde hay una que desaparece un poco, porque, pero bueno, están ahí explorando la amistad, ¿no? Y a lo que iba es, hemos dicho que en cierta dualidad clásica, ¿no? La amistad se nos vendía como ese territorio más sagrado, idealista, ¿no? Todo esto que has dicho antes, ¿no? Ideal, sagrado, fuera de la necesidad, fuera de lo... De la corporalidad. De la corporalidad, muy interesante, ¿no? Y ahora, desde luego, no fuera de la corporalidad, recuperando una corporalidad, pero sí me parece que también de nuevo es otro ideal. O sea, que de nuevo hay unas imágenes para los jóvenes en redes, en los espacios de realities, en lo que te devuelve la televisión, internet, de todo por mi amigo, como sea por mi amigo, mentiré por mi amigo, haré cualquier cosa por él, y si no, no eres mi amigo. Cuidado, porque hay mucha polarización y mucha... Claro. O sea, polarización digo que siempre, hoy día se presenta todo polarizado, ¿no? Es decir, siempre hay como, esto es lo que sí es ser amigo y esto es lo que no es ser amigo. Y si no haces esto, no haces todo esto, no eres mi amigo, ¿no? Claro. Entonces me preocupa un poco, de nuevo, una especie de relato diferente, obviamente con características diferentes, quizá también mucho más basado en emociones primitivas, porque hoy día sabemos que esto se vende mucho, ¿no? Lo primitivo, ¿no? El impulso, la víscera, ¿no? Lo que la dopamina, ¿no? Lo que te genera ese... Bueno, pero no deja de ser otro relato donde la amistad es algo inalcanzable, imposible y con mucha pureza, una pureza... También te exige una pureza, el darlo todo por tu amigo sin límites, para nada, como diría Cicerón, que quizá es un poco peligrosa también, ¿no? Bueno, de hecho es que esto hace mucho eco también al tema de lo que se le exige a la pareja. Establecemos unas relaciones muy poco sanas, porque una relación sana es una relación en la que hay límites. No porque seas egoísta, ¿vale? No un límite egoísta, sino un límite de preservación de eso que es el otro, de la libertad del otro. Entonces, eso ocurre en el terreno de la pareja y lo estamos viendo. Totalmente. Y vemos cada día a qué conduce en casos extremos, que es a la aniquilación del otro. Pero puede ocurrir en la pareja si se contamina de estas ideas de que haces cualquier cosa por la otra persona. A ver, no, es que... Quizás también el terreno de la amistad es un terreno... Bueno, vuelvo otra vez a Cicerón, voy a estar ahí un poquito pesada hoy con Cicerón, pero... No, Sí, no, él dice algo así como, tú es que tú a tu amigo, pues le tienes que hablar clarito cuando lo necesita y lo tienes que reprender. Uy, eso es un tema súper interesante, ¿eh? Sí, sé que... Porque ¿dónde están los límites ahí también, ¿no? A la vez. O sea, estoy de acuerdo en que a las personas que quieres, ¿no? Sí. Debes hablarles claro y con honestidad y sinceridad, siempre diciendo las cosas con la mayor... Con respeto y todo. Pero está esta idea de que en el fondo
una amistad sana, equilibrada, entre dos personas que saben quiénes son y dónde están, existe esta cosa de el margen, el límite, que no es, pues ya te dejo, ya no, si no haces esto no me gustas, no. Necesitamos ejercer nuestra libertad y tu amigo también está ahí para recordarte pues qué te has pasado, que igual deberías haber actuado de otra manera, que la próxima vez quizá ten en cuenta esto. Y tú lo tienes que escuchar y entenderlo también, no siempre jugando con esta buena voluntad, porque al final la amistad está un poco regida por los buenos ojos, ¿no? No la reprensión, el altanerismo de decir, mi amigo me ha dicho esto, pues ya no. Sí, pero me parece un punto muy relevante porque hoy día que todo es ser equipo de una cosa, equipo de otra, o eres de esto, o eres del otro, cuando tienes un amigo parece que hay que ser de su equipo siempre. En el afecto sí, en la buena disposición sí, en el estar de su lado igual que con la pareja, ¿no? Pero claro, eso no quiere decir bailar el agua a todas las tonterías, ni a todos las cosas que no tienen ningún sentido, o no ser capaz de en un momento dado dar un feedback o una impresión realista de cosas que estás viendo, ¿no? Y que te pueden ayudar a la persona, por cariño, por amor. Claro. A tu hijo lo harías, a tu pareja le harías, a tu amigo lo harías, le dirías, oye, esto, ¿no? Claro. Bien dicho, con respeto, o sea, dirías algo que permitiera a la otra persona hacer un cuestionamiento y tal, no ser solo de su equipo en plan como fe ciega, ¿no? Porque parece también que hoy día todo se pasa por un filtro yo sinceramente creo que hay una tendencia a entender un reduccionismo, de entender todas las realidades como si fuesen todo cuestiones de fe. Y credos. Es decir, todo es una cuestión de no, esto es, como estas son el grupo de ideas que yo defiendo, todo lo que no esté ahí vas a ser contra a lo que yo estoy diciendo, vas a ser del otro equipo. Entonces esto no tiene ningún sentido. La amistad, de hecho, para ir un poco recapitulando y vamos a ir cerrando ya, la amistad, como vemos, no tiene nada que ver con una serie de reglas claras y concretas. De hecho, todo lo contrario. Hemos visto que desde un lugar de una tensión, ¿no? Que Bale nos decía, esa tensión entre necesitar al otro y ese hambre por el otro, pero también respetar lo que el otro es y lo que tú eres, ahí se construye la amistad, en ese lugar casi imposible, por eso ya hablaba de milagro, ¿no? Y luego hemos visto un montón de cosas que se dan en la amistad. Sí. Hemos visto la envidia, la comparación, el juicio. Los puestos. ¿Los qué? ¿Los qué? Los puestos, los cargos. Los cargos, claro, bueno, claro, todos los logros. Cabras. Las cabras. Las cabras. Las ovejas. La atracción sexual también, o sea, hemos visto lo económico, ¿no? Compartir proyectos que implica pues, la logística, ¿no? Efectivamente. Hemos visto muchísimas cosas que hacen que la amistad sea real, humana, que se hable de ello. Además, hoy día también hemos reivindicado esa idea de hablar de esto, ¿no? Y de también aterrizarla, bajarla al cuerpo, ¿no? Bajarla a lo más real de la amistad. Y me ha encantado lo de Cicerón, ¿no? De las 3 cosas necesarias para la amistad, a ver si lo puedes repetir, esas las 3. El afecto. El afecto. La buena voluntad. Y lo que él expresa como sintonía del pensar y del sentir, ¿no? Y luego hemos visto los límites, ¿no? Estamos hablando ahora, ¿no? Lo último que estábamos diciendo, que como toda relación sana necesita límites. También lo hablamos, fíjate, una cosa que has dicho, que lo hablamos en el capítulo del cuerpo, la preservación de uno y del otro necesita unos límites, ¿no? De lo que se puede o no se puede, ¿no? Y decía Cicerón que no se puede pedir a un amigo que haga algo malo por ti, y no se le puede pedir que renuncie, ¿no? A lo que le gusta por ti, ¿no? Y que hay que saber también regañarle cuando eso le va a ayudar. Porque es verdad que esto lo olvidamos, pero en el fondo cuando tú le muestras a una persona, te pones un poco ante el espejo de mira lo que estás haciendo, es una prueba de amor, es una prueba de afecto. Según cómo se haga, obviamente. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo, pero me parece muy complicado, ¿eh? Sí. O sea, creo que es un gran reto en las relaciones de amistad y en otras también, pero es un gran reto. Creo que tenemos todos un reto de cómo comunicar lo no tan agradable con el amigo, cuando le va a ayudar, pero cómo comunicarlo. Y cómo hacer que eso no se sienta como una vulneración del espacio de privacidad, de intimidad, ¿no? O sea, cómo hacer que eso no se sienta como un lugar de ataque a la vulnerabilidad que yo he compartido contigo, ¿no? Claro. Lo que me lleva a otra idea, y tenemos que ir cerrando, me lleva a la idea de que al ser amigos también se aprende. Pues sí, la verdad es que al final te das cuenta de que a medida que la vida va pasando y vas dejando amigos, porque también eso ocurre, ¿no? Los caminos se van separando, dividiendo y te vas dando cuenta quizás de cosas que podrías haber hecho mejor, cosas que podrías haber hecho de otra manera.
no sé, tienes como momentos de quizás esto nos hubiera o me hubiera ayudado, ¿no? Haciendo un poco autoexamen, haber hecho esto de otra manera, ¿no? Es una práctica y yo me quedaría con Cicerón, me quedaría con Bale también por esa idea también de, bueno, de que ella no renuncia a la tensión, ¿no? O sea, acepta la tensión, aunque lo idealiza un poco, pero hay que vivir un poco en la tensión. Y me quedaría sobre todo con la práctica, ¿no? Que a ser amigo se aprende y que ser amigo no es pertenecer a una religión. No. Claro, ¿no? No o sea, somos esta idea una tribu también loca. Claro, creo que esa crítica, autocrítica, bueno, esa práctica que hemos dicho, ¿no? Y que va a lo largo de toda la vida, porque nosotras seguimos cuestionando también lo que hemos hecho en otros momentos con otros amigos y seguimos practicando sobre todo nuestra amistad. Eso lo practicamos mucho. Eso mira, antes de terminar, me gustaría leerte una cosa. Venga, ay, mira. Chan, chan. Un texto Vas a muy hacer llorar bonito. otra vez porque ya. Vais a llorar todos, que lo sepáis. Es un texto que escribió Montaigne sobre la amistad y dedicado a su amigo, a su gran amigo del alma, que fue el filósofo Lavoisier, que murió desgraciadamente muy joven. Entonces, entre ellos hubo una gran amistad. Entonces le dedica, ¿no?, este pequeño ensayo, después lo defendió, ayudó a rehabilitar sus obras o a publicar sus obras, ¿no? Tuvieron una amistad muy especial y muy íntima. Y para mí, este momento, yo lloré cuando lo leí, significa todo lo que es la amistad, ¿no? Dice, si comparo mi vida entera con los 4 años que me fue dado disfrutar de la dulce compañía y amistad de Lavoisier, el resto de mi existencia no es más que humo, noche oscura y tediosa. Desde el día en que lo perdí, no hago sino languidecer. Los placeres mismos que se me ofrecen, en lugar de aportarme algún consuelo, redoblan el sentimiento de la pérdida del amigo. Dado que lo compartíamos todo, tengo la sensación de estar robándole la parte que a él le correspondía. Me encontraba yo tan hecho, tan acostumbrado a ser siempre su doble en todas las cosas y lugares, que ahora no me considero más que la mitad de mí mismo. Jolín, madre mía, hay que brindar con vino, porque si no, esto no pasa, la emoción no pasa. Vamos a brindar por la amistad. Vamos a brindar por la amistad, que esto es solo, como siempre decimos, es un aperitivo de un tema, ¿no? Que al final, ahora nos vamos a dar al aperitivo nosotras, pero aparte de esto, los banquetes son aperitivos de temas que dan para más, ¿no? Claro que sí. Este tema de hoy nos despedimos. Esperemos que lo hayáis pasado también como nosotras. Y nos vemos en el próximo banquete. Disfrutad con vuestros amigos. Sobre todo eso. Hasta luego. Chao.